Entonces vamos a medir una herramienta que es relativamente compleja, que es una herramienta de desbase de 35 grados. Y esta es compleja porque tiene dos mediciones. Hay que medir la longitud en el eje Z y la longitud en el eje X. Entonces vamos a hacer los dos procedimientos. El primero, para medir la herramienta en el eje Z, implica que yo mueva la torreta, ¿sí?, a la posición correcta. Entonces en este caso estoy buscando que esta herramienta que está acá abajo se coloque en la posición de trabajo. Para eso voy a colocar en modo jog, que es el modo manual, y voy a presionar esta tecla. Cuando yo presiono una vez la tecla, la torreta gira una posición. En esta posición tiene esa herramienta, acá tiene otra herramienta, y acá está. Esta es la herramienta que voy a medir primero en el eje Z, ¿sí? Las brocas solamente se miden en el eje Z, o sea, hay que hacer el mismo procedimiento para todas las herramientas, absolutamente todas, sin importar que sea broca, herramienta de exterior, interior, lo que sea, se va a medir igual, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo que acabo de hacer. Antes había chocado la torreta, la cara, con la cara de la pieza. Ahora lo que voy a hacer es tocar la punta de la pieza, la punta de la herramienta voy a hacer tocar con la cara de la pieza. Entonces hago lo propio. Voy a poner una velocidad relativamente lenta y me voy a acercar. Siempre con cuidado. Voy bajando la velocidad a medida que me acerco, ¿sí?, para tener mayor control. Y otra vez, yo solamente quiero la punta de la herramienta con la punta de la pieza. Entonces no necesito que toda la cara choque, solamente la punta, ¿sí? Entonces voy bajando la velocidad y hago lo mismo. Empiezo a girar mi pieza. Esto lo hago despacio y va a llegar a un punto. Ahí está, ¿sí? Yo puedo girar esta pieza porque es relativamente blando, ¿no?, el bronce, entonces la puedo girar y veo que se genera una pequeña cantidad de viruta acá, ¿sí? No es fácil de ver, pero sí se está raspando. Entonces yo ya he tocado la cara de la pieza. Veamos qué es lo que hago en el control para guardar este valor. Esta herramienta particularmente está en el espacio número 2, que los espacios de la torreta están todos enumerados, ¿sí?, e impresos en la cara. Entonces yo voy a presionar la tecla Offset varias veces hasta encontrar la compensación geométrica. Voy a ir a la fila 2, que tiene varios datos de herramienta, y voy a identificar el valor Z. Lo único que voy a hacer ahora es copiar exactamente el mismo valor que está acá. Si acá le sale un valor negativo, acá lo ponen negativo. Si acá le sale positivo, acá lo ponen positivo, ¿sí? Entonces 3.741 input. El valor se guarda, acá no ha pasado nada, ¿sí?, y yo ya tengo mi herramienta medida en el eje Z. Puedo poner velocidad y presionar más Z para alejarme un poco, ¿sí? Ahora vamos a medir la misma herramienta pero en el eje X. Entonces la medición en el eje Z vendría a ser la longitud desde la cara hasta la punta de la herramienta en el eje Z. Ahora lo que yo necesito es la referencia del 0, es decir, quiero que esta herramienta tenga la capacidad de entender por medio de la máquina cuando yo quiero tornear un determinado diámetro. Si yo le indico a esta máquina que debería tornear un diámetro 10, esta herramienta, sin importar su longitud en el eje X, debería tornear el diámetro 10. Entonces, esa compensación es la que le vamos a dar ahora en la máquina. Esto es un poco más complejo porque implica tornear un pedazo de la pieza. Entonces, acá ya tengo que cerrar la barrera protectora. Voy a utilizar un modo que se llama modo MDI, ¿sí?, que me permite crear programas que se borran tan pronto son ejecutados. Entonces se ejecuta el programa y se borra. Voy a presionar la tecla PROG y en esta interfaz voy a introducir la siguiente sentencia: G97 S2000 M3 y acá la tecla EOB. Entonces se ha insertado el comando que dice que va a girar a 2000 RPMs en sentido horario, el usillo. Acá hay que tener mucho cuidado porque hay que ver cada herramienta en qué sentido corta. Esta herramienta particularmente corta en sentido horario. Si yo hago girar el usillo en sentido antihorario, voy a estrellar la herramienta, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que considerar. Presiono la tecla Reset y presiono la tecla verde. Entonces automáticamente el usillo empieza a girar a la velocidad que hemos programado, que en este caso son 2000 RPM en sentido horario. Ahora, yo voy a girar esta perilla una posición en sentido horario de esta manera.
¿sí? Ahí vuelvo al modo jog. Si yo lo giro al otro lado, el lucillo se va a parar. Entonces hay que tener cuidado. Voy a presionar pause y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una velocidad lenta y voy a tornear un poco de la pieza, ¿sí? Entonces me voy a acercar, como ya lo hemos hecho varias veces, una velocidad lenta, ¿sí? Con las teclas de comando y modo jog. Y cuando esté a punto de tornear, voy a poner 6% de velocidad con mi potenciómetro y voy a presionar el botón sin soltarlo. Listo, ahí está. Entonces ya he torneado un pedazo de la pieza, ¿sí? No he movido nada. Ahora, este procedimiento es muy importante. Voy a poner el potenciómetro al 120%, que es la velocidad máxima. Voy a enfocarme en el botón más Z y lo voy a presionar sin soltarlo, ¿sí? La idea de esto es que yo pueda retirarme sin haber movido para nada el eje X. Ahora, para detener el giro, como el programa se está ejecutando hasta que termina, ¿no? Una de las maneras es presionando la tecla Reset. Presiono Reset, el lucillo se ha detenido, ¿sí? Entonces yo voy a levantar la puerta y con cuidado voy a ver que todo el perfil de la pieza haya sido torneado. Puede pasar que si la pieza estaba muy excéntrica, ¿sí? Estaba girando de esta manera, entonces se haya torneado bien este lado, pero del otro lado, como estaba girando de forma incorrecta, mejor dicho, no la hayamos tocado, entonces sigue en bruto. Yo necesito que todo esto haya sido torneado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque quizás la pieza podría estar caliente, dependiendo del material, o puede tener astillas, como es en este caso. Sí, tiene unas astillitas, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar una herramienta de medición, en nuestro caso un vernier, ¿sí? Y vamos a medir el diámetro de la parte que hemos torneado. Mientras más, con mayor precisión hagamos esto, ¿sí? Entonces mejor vamos a trabajar. Entonces, según mi medición, ¿sí? El diámetro que acabo de tornear es 12.4 milímetros, ¿sí? De acuerdo a la resolución de mi calibrador, 12.4. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presionamos la tecla Offset hasta encontrar nuevamente la compensación geométrica y me voy a la columna X de la fila 2, porque es mi herramienta 2, y voy a presionar lo siguiente, la letra X y el diámetro que acabo de medir, que en mi caso era 12.4, ¿sí? Acá sale X 12.4. Ahora, acá en color verde podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Esas 5 funciones me sirven para hacer operaciones con los números y valores que yo coloco acá. Entonces, por ejemplo, vamos a presionar media, ¿sí? X 12.4, media en esta posición. Para presionar media, simplemente presiono el segundo soft key que está en el teclado. Acá, este sería Busc NO, este sería media. ¿Sí? Entonces presiono media y acá me sale un valor que no es el que yo he medido, es otro valor. Pero ese ya tenemos, bueno, con ese valor ya tenemos la compensación. Entonces vamos a hacer una prueba. Sí, voy a cerrar la puerta y en modo jog voy a mover los dos ejes, ¿sí? A ver, vamos a ver. Solo voy a presionar las teclas. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? He puesto los ejes en cualquier valor. Si no tienen en este momento ningún valor particularmente útil para nosotros. Entonces, me voy al modo MDI, presiono la tecla PROG. ¿Sí? Voy a escribir un programa un poco más largo. En este caso voy a presionar el programa T0202 y la tecla EOB, que me permite introducir el punto y coma. Entonces, acá selecciono la herramienta 2 y cargo su compensación, o sea, los datos que acabamos de medir. Posterior a esto, voy a presionar G0, que implica un movimiento rápido, y me voy a ir a un diámetro conocido, ¿sí? El parámetro X me envía la herramienta algún diámetro que yo conozca, y el único diámetro que yo conozco de esa pieza es 12.4. Eso estoy seguro, es el único valor que yo conozco. Y en el eje Z le voy a colocar 5 milímetros. EOB. Estos 5 milímetros significa que desde la cara de la pieza hasta la punta de la herramienta, esta herramienta debería ponerse justo en el diámetro, ¿sí? En 12.4, en el mismo diámetro de la pieza, lista para retornear, digamos, esta pieza, pero a 5 milímetros a la derecha, como distancia de seguridad. Si yo acá le coloco Z0, entonces debería tocar la cara, y eso es algo que no quiero, porque lo voy a hacer rápido. Ya he escrito mi programa, presiono la tecla Reset para rebobinar, voy a bajar la velocidad por seguridad, y presiono la tecla verde. En este momento no pasa nada porque el potenciómetro está en 0. Entonces voy aumentando y veo
que los carros de la máquina empiezan a moverse y se van a detener automáticamente en esa posición. Puedo ver que está lista la herramienta para tornear nuevamente el cilindro que ya hemos hecho y que está aproximadamente a 5 milímetros de la cara. Entonces, esta es una herramienta que está bien medida. Yo puedo hacer esta verificación para cada herramienta, ¿sí? Y acá están los valores de la herramienta. 12.4 y 5 es lo que yo he programado. Si yo presiono la tecla Reset, ahí voy a arruinar todo. ¿Por qué? Porque cambio tanto los valores de X como de Z, haciéndole olvidar a la máquina que tiene puesta una herramienta. Entonces he borrado los datos de compensación de la herramienta, de la máquina, y esta es la posición actual referida a la pieza y la torreta solamente. Finalmente, jog, máxima velocidad, más Z para alejarme. Y tendría que hacer el procedimiento con cada herramienta.